Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Cristian Mira, buenas noches, ¿cómo está usted o vos? Ya no me acuerdo si te tuteo o no. No, podríamos tutearnos. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Bien, Emiliano. Bien, contento con los 6 meses de prórroga. Exactamente, hemos estado el domingo ahí celebrando. Bueno. Y agradeciendo. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Bien, bueno, vamos a nuestros temas un poco más serios, ¿no? Sí. Estamos ante un nuevo periodo presidencial, no sabemos si decirlo nuevo, es continuidad, claramente una continuidad de lo que se estaba viviendo. Con pocos cambios. Exactamente. Salvo la creación de esta nueva Secretaría de Comercio Exterior, que fue como un cambio, digamos, no sé si fue un cambio. En realidad fue un reconocimiento o ponerle un reconocimiento semántico, ¿no? Sí, la tarea que hace Guillermo sí. Moreno como secretario de Comercio Interior, bloqueando o administrando el comercio, parando las importaciones, es más la tarea de un secretario de Comercio Exterior que uno de Comercio Interior, ¿no? O sea, de la frontera, de la aduana para afuera, todo lo que tenga que ver con mercadería que ingresa en el país o mercadería que sale como exportación es comercio exterior puro, eso. Los manuales, el manual básico lo dice así. Bueno, crear una secretaría, poner una persona que es del entorno del secretario de Comercio Interior, es un reconocimiento, por eso digo, de significado más que nada. Claro, Beatriz Paglieri. Beatriz Paglieri va a estar al frente de esta nueva secretaría. Y esto en materia de comercio agropecuario seguramente confirmará lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, que un aspecto central de la política agropecuaria pasa por las decisiones de Guillermo Moreno, ¿no? El control de las exportaciones, que hoy básicamente a los productos que más afecta es al trigo y al maíz. Sí. Bueno, el gobierno sigue teniendo la concepción de que hay que limitar lo más posible la exportación de estos productos, pero en realidad lo que está ocurriendo con esto es que se está quitando un incentivo para el crecimiento de la cadena de ambos cultivos. Y en definitiva, menor producción, lo que se vio con la carne. Sí. Menos incentivo, menor producción, a los que termina afectando... Es al consumidor. Claro, al consumidor. No solo al sector productivo, sino al consumidor. No, al restringir la oferta es oferta y demanda. Se restringe la oferta o cae la oferta por cuestiones naturales o por cuestiones artificiales, como en este caso, bloquear o desincentivar la inversión, el precio termina subiendo y el consumidor tal vez no se da cuenta porque lo paga más caro o cree que es la inflación, pero acá en este caso está deliberado, o sea, es una cuestión deliberada, ¿no? Deliberadamente se planificó esto. Sí. Tal vez se eligió entre dos males, ¿no? El mal menor, o no se cree en el mercado, en el libre mercado, entonces, bueno, lo administro de alguna manera y ese es el mal menor porque el mercado global es ingobernable, entonces de alguna manera tengo control acá. Acá adentro, con lo mínimo que hago, tengo control. Pasará lo que pasará, pero bueno, por lo menos... Exacto. Se Habrá siente que se ver, hace política de todas activa. maneras, si hay que estar atentos a ver si hay alguna sorpresa, si hay algún cambio, si prevalece algún criterio de ciertos funcionarios del Ministerio de Agricultura que insisten con que hay que dar más agilidad. Ojo que el mundo no es el mismo, ¿no? No, exactamente. 2012 es otro escenario, son otras cartas que están en este juego. Los precios internacionales no se van a mover con los mismos valores, y el mundo, claro, no le va a dar a la Argentina tal vez las condiciones que le dio en estos últimos años para crecer incluso con estas políticas activas, ¿no? De administración del comercio. Exacto, es así. Bueno, y si hablamos del Estado, del control del comercio, hoy vamos a hablar de un libro que bueno, apareció hace poco, un libro de investigación periodística, escrito por un colega, por el periodista Matías Longoni, del diario Clarín, de extensa trayectoria, también trabajó en Telam. Ahí lo estamos viendo, Fuera de Control se llama. Exactamente, Fuera de Control. Matías también fue presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agropecuarios, que escribió sobre el personaje central de este libro, es Ricardo Echegaray. ¿Qué tiene que ver Ricardo Echegaray, hoy presidente de la AFIP, con el sector agropecuario? Bueno, presidió la ONCA durante un periodo, 1 año y medio aproximadamente, después hubo un presidente, un administrador de la ONCA vinculado a él directamente, y que fue el organismo que durante un lapso estuvo a cargo de administrar el comercio agropecuario, mejor dicho, se lo utilizó para administrarlo.
Sí, en un momento, luego de crítico. haber, claro, en un momento crítico. Ya había demostrado de alguna manera su fidelidad, si se quiere, a los pergaminos de la administración Kirchner al frente de la Dirección General de Aduanas, ¿no? Exacto. Ahí donde se empezó a ver cómo se frenaban con licencias las importaciones. Ya él lo había demostrado en la Dirección General de Aduanas. Él venía ya de aduanas, pero de aduanas del interior, del sur sobre todo. Se hizo cargo de la aduana general y después pasó a la ONCA, ¿no? Donde desplegó toda esta serie de políticas de administración, ¿no? Y una de las cosas más llamativas que Matías Longoni lo revela, o sea, lo recuerda en su libro, es que comienza así su libro, es que el gobierno decide eliminar un organismo. Eliminar, entre otras razones, porque no había, digamos, porque el descontrol, la falta de los casos irregulares, las denuncias de corrupción, habían sido tantas que algo había que hacer con eso. Y en vez de profundizar, aclarar, dejar que la justicia actúe si hubo o no corrupción, lo que el gobierno decidió fue, en febrero de este año, eliminar este organismo, digamos, reemplazarlo por otro que todavía o sea, está lejos de tener la transparencia que se supone que la ONCA debía tener. Esto es solo uno de los aspectos que revela el libro. Bueno, reconstruye la historia de Echegaray, como vos bien mencionabas, a lo largo de toda su carrera, ¿no? De toda su carrera, que hasta, podríamos decir, abarca desde el reinicio de la democracia. Y que me parece que da a entender un poco, nos hace reflexionar sobre el papel del Estado, qué políticas de Estado un gobierno democrático debe tener y qué mecanismos de control debería tener un Estado, un gobierno, sobre la actuación de funcionarios. Así que, bueno, vamos a... Perfecto. Si te parece bien, hacemos un pequeño corte. Después de la pausa, Matías Longoni nos va a contar por qué el actual administrador federal de ingresos públicos merece un libro de investigación. Ya volvemos. Claro. Seguimos en Cosechas y Negocios. Bueno, ahora estamos con nuestro colega, el periodista Matías Longoni, que acaba de publicar un libro, Fuera de Control, sobre la historia de Ricardo Echegaray, actual administrador de la AFIP. Matías, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Aclaramos que no estamos, hoy es miércoles, no es viernes, que Matías también tiene un programa los días viernes a las 10 de la noche, así que para quienes lo siguen a él, aclaramos que estamos en Cosechas y Negocios. Estoy invitado. Claro, papel difícil. Bueno, Matías, contanos, a ver, ¿por qué el libro? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuándo dijiste, Ricardo Echegaray merece un libro? Merece un libro. Yo siempre digo que Ricardo Echegaray vino hacia mí y yo no fui a investigar a Echegaray, y vino hacia mí porque yo soy viejo periodista agropecuario. Vine a hacer la ONCA. Primero empecé a trabajar de esto en el 92, 93. Y entonces vi cómo retrocedía el Estado con la liquidación de la Junta Nacional de Granos, de Carnes. Vi el descontrol que se generó en aquellos años, ustedes lo recordarán, las denuncias cruzadas de la AFIP contra grandes grupos de Matarife del conurbano por la evasión en carnes. Vi cómo el Estado intentaba recuperar un poco de espacio y de control, creando la ONCA y fusionando la aduana y la DGI en la AFIP. Eran dos intentos de recuperar cierto control sobre sectores que se habían desbocado en términos de evasión impositiva. Vi crecer la ONCA y en 2008 en pleno conflicto con el campo, vi desembarcar a Ricardo Echegaray en la ONCA sin tener, luego de una situación que a mí me molestó mucho, que es el primer apriete que genera Guillermo Moreno en este gobierno, antes del INDEC inclusive, antes de la intervención del INDEC, que es el apriete que recibe el Marcelo Rossi, presidente de la ONCA, un técnico radical incluso, que había sido muy leal al primer kirchnerismo, a Labaña, todo, que había permanecido en la ONCA, y que la verdad que era el artífice de una recuperación importante del control estatal sobre el comercio de granos, de carne. Claro, porque Rossi lo que intentaba hacer era separar los intereses del sector productivo y tratar de velar de que se cumplan las normas, simplemente, ¿no? Sí, las normas del Estado. A lo que decía, técnico, digamos. Ajustar un técnico que se ajustaba mucho a lo que decía
digamos, el decreto de creación de la ONCA. Un técnico había conseguido además la autarquía de la ONCA. Lamentablemente el kirchnerismo no le dio funciones y estructura formal a la ONCA. Era un segundo decreto que descansó en el despacho de Néstor Kirchner durante mucho tiempo, que nunca salió y que permitió que sucediera lo que sucedió después. Y entonces ese es el origen del libro. Luego veo, investigando lo que sucedió en la ONCA, ahora hablamos de eso, veo que ¿por qué aduana y por qué AFIP? Porque en realidad el modus operandi de Ricardo Echegaray en los organismos es siempre muy parecido: desprecio profundo del empleado público, desprecio profundo de las reglas de transparencia de la gestión pública, pone los organismos al servicio de causas políticas en vez de lo que dicen los protocolos o el estatuto de cada organismo. Y esto también sucede en la AFIP ahora. Ahora, a mí también me llama la atención de que siempre con el argumento o siempre utilizando la idea de que, bueno, el Estado hace un control informático general, controlamos todo y finalmente no se controla, o hay algunos controles que a propósito dejan de hacerse. Hay controles que se dejan de hacer, hay vista gorda en el caso de sectores favorecidos respecto de otros, la ley no es pareja. Echegaray tiene acceso a bases de datos fundamentales sobre cada uno de nosotros y utiliza la información, la ha utilizado, hay un capítulo del libro dedicado a eso, a perseguir medios de comunicación, perseguir periodistas, a inventar causas o promover denuncias, no sé si falsas o no, contra candidatos opositores. El caso de Narváez, unos días antes de la elección que le ganó finalmente a Néstor Kirchner. Hay dos causas muy sensibles, muy públicas, que se hicieron con información que es secreto fiscal y que no podría haber salido de otro lugar que no fuera la AFIP. Bueno, el allanamiento a Clarín en su momento, 200 inspectores. Y eso, para eso no está la AFIP. Este es un poco el mensaje. O sea, Echegaray es una excusa, es un personaje muy rico, merece un libro, pero un poco la idea del libro es reflexionar sobre el rol de los organismos de control y qué filtro tenemos los argentinos respecto de los funcionarios. A ver, ¿cómo nos aseguramos que quienes nos controlan, para que seamos transparentes, paguemos nuestros impuestos, sean personas más transparentes que nosotros? Esto no sucede en los últimos años en la Argentina. ¿Dónde empieza el libro, Matías? ¿Dónde arranca esta investigación sobre este funcionario? En los casos de corrupción comprobados en la Oficina Nacional de Control, ahí arranca mi investigación. Cuando veo que estaban destruyendo ese organismo que había costado tanto recrear, estaban destruyendo el Estado agropecuario, y bueno, hay casos muy concretos: pago de 10 millones de pesos en subsidios a un feedlot que prácticamente no tenía animales, que cobraba como si tuviera 10.000 animales en 3 días, 10 millones de pesos, con 2 razones sociales diferentes. La creación de feedlot truchos con gente muy humilde, a lo cual le inventaban feedlot y le inventaban decenas de miles de cabezas para desviar subsidios. El caso del Changarín Tapia en Mar del Plata, el caso del feedlot de Punta Alta, que el propio Echegaray, y eso está recontra confirmado, lo confirmó la Oficina Anticorrupción, está siendo investigado por la justicia, el propio Echegaray arma un feedlot, Hacienda Argentina Sociedad Anónima, en Punta Alta, su localidad natal, con testaferros muy vinculados a él y a su esposa. Y esto salta porque declaró ante la propia ONCA una dirección de un departamento en Capital Federal perteneciente al matrimonio Echegaray. O sea, las cuentas del Banco Nación vinculadas al feedlot de Hacienda Argentina llegaban a una casa del matrimonio Echegaray. Bueno, en el libro está desarrollado todos esos casos como cerrados, de todas maneras están siendo investigados en la justicia. Pero ahí arranca la investigación y a partir de ahí me extiendo a la AFIP y a la aduana, porque compruebo que es básicamente lo mismo, es poner el Estado al servicio de causas políticas y negocios personales. La salida incluso del anterior interventor de la AFIP, Abad, se dio en medio de una pelea, ¿no?, con Ricardo Echegaray. Una pelea a partir del sistema informático María, ¿no? Sí, decían que el sistema informático, bueno, Echegaray salió a decir públicamente que el sistema informático María, que es el que se sigue usando hoy, no servía. Mientras él era director de aduana. Director de aduana, por supuesto, a Abad le molestó esa definición, digo, porque no lo habían consultado en ningún momento. Pero era una excusa, en realidad la pelea era por otra cosa. Alberto Abad venía recibiendo denuncias de corrupción crecientes en la aduana
y había lanzado una auditoría interna sobre algunas áreas, básicamente la que manejaba control de monitoreo de control de riesgo, la que decidía qué embarques debían ser investigados y qué embarques no. Retomamos esto después de un corte, Matías, ¿te parece? Ya volvemos.